¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Creciendo en Cristo. Hoy estamos en la semana número 5, estudiando este precioso tema que habla acerca de la familia mundial. Y estamos con la presencia de los pastores de la región del Trópico Cochabambino de Bolivia. Está con nosotros nuestro querido pastor Ubaldo. Querido pastor, bienvenido. También nos acompaña nuestro pastor Rubén Yampara. Gracias, pastor, por acompañarnos. Está con nosotros también el pastor Aldo Salvatierra. También sea bienvenido, querido pastor. Y por fin también tenemos a nuestro querido pastor José Turpo. Bienvenidos sean todos ustedes. Este día tendremos el tema Familia Mundial. Para ir avanzando un poco sobre este tema que tenemos a continuación, la pregunta es, ¿por qué debemos ser mayordomos de Dios? Nosotros deberíamos considerar esta propuesta porque es muy importante, porque aparte de tener los recursos de Dios en las manos y administrarla bien, es un estilo de vida para el cristiano. Y en este momento vamos a ver qué relación tiene con ese estilo. Vamos adelante con nuestro estudio. Querido pastor José Turpo. Bien, apreciados amigos, un gusto poder estar acá compartiendo este tema con ustedes. Un poco compartir lo que significa la organización administrativa de nuestra iglesia, a donde alcanzan todos los recursos que cada hermano y hermana pone como donación de diezmos y ofrendas. Empezamos por la iglesia local, que sería el primer nivel de esta organización. Después el distrito, que es un conjunto de iglesias. En el tercer nivel se encontraría la misión o asociación. Y en el cuarto nivel estaríamos ahí con la unión y finalmente la división, que son las oficinas de la asociación general. Con esto decimos que estamos organizados, que no es una cuestión así sencilla, sino que tiene una compleja organización. Administrar realmente los recursos requiere esa administración. Pero ¿qué podemos ahí mencionar, queridos pastores, acerca del tema de la organización, del estilo de vida del cristiano? Posiblemente podríamos leer en el libro de Génesis capítulo 1, verso 28, cuando dice el Señor: los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ejercer potestad se refiere al dominio supremo que tiene la cabeza de la creación, que sería el hombre, sobre todo este mundo que el Señor nos ha dejado. Posiblemente ahí podríamos introducir la palabra mayordomía. ¿Por qué? Somos administradores de los bienes de nuestro Señor. Eso nos dice que Dios nos dio la autoridad para poder gobernar en esta tierra. Y esto es muy importante porque no es una cuestión de religión o de idealismo, sino que es un estilo de vida que cada persona debería tener. ¿Qué opina usted, querido pastor Ubaldo? Ahí nosotros podemos observar algo muy importante, de que Dios confía en cada uno de nosotros. El pecado había hecho de que pueda destruirse todo el plan del Señor, pero ahora el Señor confía en nosotros de que podamos ser buenos mayordomos y nos da la oportunidad de que podamos demostrarlo a través de la administración de los recursos, y qué mejor hacerlo en lo que todos nosotros estamos imbuidos ahí, ¿no? En lo que es la predicación del Evangelio. Entonces, para eso también se necesitan los recursos y necesitan ser administrados de la mejor manera. Así es, también mencionar que estos recursos tienen un alcance mundial, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia que también el Señor Jesús dice en San Juan capítulo 10, versículo 16: tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El objetivo es poder predicar el Evangelio en todo el mundo a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas también. Podemos ver ahí entonces que existe una base bíblica y que la mayordomía no es un invento humano, sino que Dios nos ha guiado por medio de su palabra. ¿Qué opina, querido pastor
posiblemente una pregunta muy interesante que hay que recalcar en nuestro estudio, que menciona cómo predicar el Evangelio a personas que viven en otras naciones, con diferentes culturas y lenguas. ¿Cómo podremos llegar a ellos si no tenemos los recursos necesarios para poder llegar? Hay una misión y necesitamos herramientas. Y esto es una cuestión que el Señor nos ha dado a cada persona. Para todos nuestros amigos que nos observan, quizá usted se pregunta, ¿pero por qué debo diezmar? ¿Dónde está escrito eso? Quizás aquí podemos orientar, queridos pastores. Así es, querido pastor Jorge. Tenemos una base bíblica en el libro de Génesis capítulo 14, cuando Abraham es bendecido por Melquisedec, un sacerdote de cierta forma misterioso para la palabra de Dios, porque no se conoce su origen, no se conoce una ascendencia, no hay genealogía de Melquisedec. Es más, cuando sale al encuentro de Abraham, él ya lo reconoce, y dice aquí, Génesis capítulo 14, versículo 17 nos dice: cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer, a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham estaba regresando de rescatar a su sobrino Lot, y en gratitud Abraham se acerca a Melquisedec y hace lo siguiente. El versículo 20 dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es interesante notar que Abraham hace eso en primer lugar en gratitud, recibe algo y lo da, ¿no? Una de las bases bíblicas que tendríamos para hablar del diezmo, y la primera vez que aparece la palabra diezmo está aquí, es esta, ¿no? Abraham separa los diezmos donde no hay nación judía, donde todavía no hay un sistema. Abraham ya es fiel en los diezmos. Pero tenemos una segunda base bíblica. Más adelante, ya cuando el pueblo de Israel es dirigido por Moisés, el Señor ya establece como parte del sistema de adoración el diezmo. Y esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 18, y vemos los versículos 25 en adelante. Dice así: Jehová dijo a Moisés: hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a Jehová. Aquí encontramos otra base interesante. ¿A dónde van los diezmos? Bíblicamente tendrían que ser dirigidos a los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero no es que los israelitas pagaban el sacerdocio, no es que ellos estaban pagando. Simplemente ellos reconocían que Dios les había dado las bendiciones y ellos entregaban. Esa es la palabra interesante en ese contexto, ¿no? Ellos entregaban, devolvían su diezmo en gratitud a las bendiciones de Dios. Para comprender este tema, cada uno de nosotros debería entender lo siguiente: Dios es el dueño de todo lo que tenemos en este mundo. Y si comprendemos que somos administradores, no pensaríamos en la cantidad que damos o devolvemos al Señor, sino pensaríamos en cuánto realmente es mi fidelidad con Dios. Aquí podemos ver, queridos amigos, que Dios tiene un plan para su iglesia, que Él te dio la bendición. En la base bíblica que menciona en Abraham, podemos ver que Dios le dio una bendición. Él estaba llegando de una guerra que Dios le había bendecido y él tenía riquezas y muchas cosas que había adquirido. Y producto de eso le nació en el corazón a Abraham es esa palabra de decir: de todo lo que tengo te doy el diezmo. Cuando nosotros reconocemos a Dios sus bendiciones, reconocemos que necesitamos adorar a ese Dios que nos ha bendecido.
Y la iglesia tiene este tema muy importante. Hay una seriedad, querido pastor Rubén, que la iglesia administra también los diezmos y las ofrendas. Quizás hay personas que están preocupadas, ¿dónde va el dinero del diezmo hoy en estos días en nuestra iglesia? Ok, hay que ver dos aspectos muy importantes, porque tenemos una seriedad en el uso de los recursos, sin embargo también tenemos seriedad en la aplicación de los recursos. Se administra de una forma bastante clara, Minuciosa dentro de la iglesia, como también en la parte administrativa que es nuestra iglesia. Por eso tenemos regularmente auditorías en forma anual a nuestra iglesia para ver cómo la iglesia está administrando los recursos. Pero también hay auditorías en la parte superior para ver cómo están utilizando estos recursos. Porque la fidelidad no la podemos malgastar. Hay que utilizar de la mejor forma posible. Es así que tenemos una buena distribución también a la vez. ¿Destinados cómo? ¿Cómo se distribuye el diezmo al final cuando llega a la parte administrativa? 75% va destinado a la predicación del Evangelio por medio de los pastores y del evangelismo de las asociaciones y misiones. Un 10% va a la predicación del Evangelio en toda Sudamérica o la división sudamericana a la cual nosotros pertenecemos. 10% va a la predicación del Evangelio en un país determinado. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Unión Boliviana. Ahí va un 10% también y lo demás varía entre 1% en el Departamento de Publicaciones a través de la radio y televisión Nuevo Tiempo, en la Facultad de Teología, Educación Adventista también a la vez, y utilizar el medio de las redes. En todas esas áreas se distribuye el diezmo que nosotros damos en nuestra iglesia. Es importante pensar que la iglesia no enriquece a una persona. No hay personas que se enriquecen acá, sino todo un sistema que trabaja para el Señor. ¿Qué opina, Pastor José? Es correcto, Pastor Jorge, ¿no? Los recursos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son usados para la predicación del Evangelio en todo el mundo. Entonces, la administración de los recursos de la Iglesia es una administración bastante minuciosa que se usa precisamente para esto, ¿no? Para la predicación del Evangelio. Ahora bien, vamos adelante. Nosotros también tenemos, aparte de una organización, parte de la gratitud a Dios, aparte de los diezmos, están las ofrendas. Y las ofrendas ocupan un lugar muy importante también en nuestra adoración. Muchos pensamos que cuando damos el diezmo, hemos cumplido ya nuestra misión. Sin embargo, el diezmo tiene un porcentaje. Pero ¿qué podría decirnos, Pastor Ubaldo, sobre la ofrenda? Es interesante ver en esa parte de que el diezmo es algo establecido por Dios, el porcentaje es dado por Dios mismo. Entonces ya hablamos bastante sobre eso, pero cuando hablamos acerca de las ofrendas, también Dios nos habla a través de su palabra. En Proverbios capítulo 3, el versículo 9 y 10 podemos ver lo siguiente: honra al Señor con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bóvedas rebosarán de vino nuevo. Entonces acá nosotros podemos ver de que Dios nos está invitando a que nosotros podamos practicar también y podamos tener una experiencia a través de las ofrendas. Solo que en este aspecto, las ofrendas, el porcentaje lo da uno mismo, ¿no? Entonces su gratitud. El Señor nos bendice grandemente. Así como damos de manera regular el diezmo, las ofrendas también tienen que ser regulares. Así como es una prioridad dar el diezmo, las ofrendas tienen que convertirse también en nuestra prioridad, porque esto hace de que la iglesia pueda mantenerse y pueda avanzar con algunos proyectos propios que pueda tener, pero todo orientado siempre en lo que es el cumplimiento de la misión. Pero ahora, aquí surge una pregunta quizás en nuestros televidentes: ¿cuánto debería ofrendar yo? La Biblia dice que sería, entendemos que sería en proporción a las bendiciones que Dios nos da. Entonces, mínimamente hay un porcentaje. ¿Por qué hablamos del 10%? Porque es el porcentaje mínimo que el Señor está disponiendo con el diezmo. Pero la ofrenda mínimamente debería ser no menos de ese porcentaje.
Esa es una recomendación para todos nuestros amigos que están escuchándonos. Sin embargo, como dijo nuestro pastor, depende de cada uno cuánto de gracia, de gratitud quisiera dar al Señor. Pero vamos avanzando más adelante, quizá algo más podemos aportar. Algún detalle más, así como el diezmo tiene su distribución, como el pastor Rubén explicaba cabalmente, las ofrendas también tienen su distribución. El 60% de las ofrendas que damos, queridos hermanos, se queda en nuestra iglesia para que con ese dinero se pueda hacer el mantenimiento de la iglesia y suplir proyectos que tiene la iglesia. Y el otro restante, que es el 40%, se divide en dos partes. Un 20% que va a la misión o asociación, que también para cubrir ciertos proyectos misioneros, como también el otro 20% va al campo mundial con el mismo fin. Entonces, ahí podemos ver de que todos los recursos que el Señor nos da y que nosotros confiamos entregando a la iglesia lo administra de una manera sabia. La iglesia local entonces retiene el 60%, es verdad. Entonces, en este caso, el 60% se utiliza en las necesidades de cada iglesia local. Pero imagínense si una persona no ofrendara. No tendríamos un crecimiento, ¿no?, en nuestra iglesia local, ni en el uso. También en cada iglesia, queridos pastores, tenemos un sistema impresionante de lecciones de escuela sabática, para niños, para adolescentes, para infantes, intermediarios, todo un sistema que tiene que ser mantenido también, y sin pensar también las cosas de la infraestructura y otras cosas también, que depende mucho de las ofrendas también. Y ahora también tenemos proyectos especiales, pero esto ya tiene otro tenor, las ofrendas para proyectos especiales. ¿Cómo sería eso, pastor? Nuestra gratitud al Señor no termina dando solamente el diezmo y las ofrendas regulares que acabamos de mencionar, sino de que el Señor nos bendice de tal manera de que nosotros también podemos mostrar nuestra gratitud dando una ofrenda especial direccionada, en este caso, con algunos proyectos específicos que tiene la iglesia, que puede ser una construcción de un templo, remodelación de un templo, compra de algún mueble, de algún equipo de sonido, en fin, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Vemos de que nuestros recursos tienen que estar bien administrados como lo es en la iglesia. En este caso, si una persona ganara, en algún trabajo, 600 bolivianos, el 10%, 60 bolivianos sería el diezmo, la ofrenda sería 60 bolivianos, que sería mínimamente una décima parte también, pero la ofrenda direccionada ya puede ser de acuerdo al corazón que uno tiene, ¿no? Así es. 50%, un 60%. Hay una base bíblica también en Deuteronomio 16, el versículo 16, la última parte dice: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. El versículo 17 dice: cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. En realidad, la ofrenda es algo que nace en el corazón del creyente agradecido. Cuanto más me bendijo Dios, mi ofrenda tiene que ser mayor. Interesante, impresionante. Vamos a ver un poquito acerca ahora del llenado. ¿Cómo podría ser? En nuestras iglesias tenemos una herramienta especial. ¿Cómo podríamos ver esa herramienta especial para la donación? Estamos hablando de la distribución y el llenado cuando uno quiere ofrendar y dar su diezmo en la iglesia. Tenemos ahí un pequeño documento en los sobres de diezmos y ofrendas, y quizás podríamos orientar a nuestros amigos aquí que nos escuchan. Tenemos un sobrecito. Dentro del sobre que recibimos en la iglesia existe un recibito de donación, en la cual hay que anotar primeramente el nombre del donante, la iglesia a la cual asistimos y, si es posible, también el número de celular o teléfono que tengamos, y posteriormente anotar los datos para qué estamos dando. En este caso sería el diezmo, la primera parte. La segunda parte, que está la ofrenda regular, es el porcentaje que nosotros quisiéramos donar, y posteriormente está las ofrendas direccionadas. Hace un momento ya explicó el pastor Ubaldo Bolívar
hay ofrendas direccionadas con objetivos específicos, pero cabe notar que la ofrenda direccionada no puede reemplazar al diezmo ni a la ofrenda regular. En el sobre vamos a cobrar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, y si hay un proyecto especial de la iglesia y tenemos la posibilidad, tenemos el cariño de poder dar, podemos anotar en el recibo y realizar la suma total y firmar para que todo quede registrado en tesorería. Es impresionante. Pastor, usted quería acompañarnos. Correcto, sí, pastor, ¿no? Y también mencionar de que toda donación, ya sea el diezmo, la ofrenda regular o aquella ofrenda direccionada, lo hagamos de todo corazón, sin obligación, o sea, sin sentirnos obligados a participar esto de dar los diezmos o las ofrendas. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con obligación, porque Dios ama al dador alegre. Bien, queridos amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa y resaltamos una cosa importante. Si nosotros damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, porque alguien nos mencionó o porque es una obligación, nunca sentiremos el verdadero propósito de ofrendar. El Señor, en su infinita sabiduría, nos ha invitado a que podamos administrar y cuidar nuestras finanzas y también reconocer las grandes bendiciones que Dios ha hecho con nosotros. Hoy hemos aprendido que si nosotros vemos cuántas cosas el Señor hace cada día por nosotros, el diezmar y el ofrendar no será tan doloroso como muchas personas lo hacen, sino será un deleite, será más que una satisfacción personal. Muchas gracias, queridos pastores, por acompañarnos. Queridos pastores, palabras finales para este programa. Pastor José. Muy bien, queridos amigos que nos están viendo, recordarles que demos con amor, con ese mismo amor que nosotros amamos a Dios y vamos a la iglesia. Con ese mismo amor podamos dar con alegría estas donaciones que tienen sustento bíblico. Y también usted va a recibir bendiciones en salud, en su hogar, en todos los aspectos de la vida cotidiana. Así es. Bien, queridos hermanos, de mi parte decirles que la mayor ofrenda que se dio la hizo el cielo. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La ley del cielo es dar, es la dadivosidad. Nosotros estamos apuntando para ir allá, al reino de los cielos, y es en esta tierra donde aprendemos ese principio. Dios nos bendiga. Algo importante que también nos enseña el dar los diezmos y las ofrendas es que nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestras finanzas. ¿Cómo aprendo a cuidar mis finanzas? ¿Cómo aprendo a administrar mis recursos? El principio de dar diezmos y ofrendas me ayuda en ese aspecto también a la vez. Queridos amigos, que el Señor les bendiga. Ha sido un tema muy importante que hemos estudiado ahora. Entendimos de que vale la pena confiar en el Señor y vale la pena hacer lo que Él nos pide al devolver los diezmos y las ofrendas. Dios te bendiga, querido amigo, y no te olvides, prueba al Señor que Él te bendecirá. Hasta la próxima.